Curso Diploma en Orientación Vocacional Ocupacional. Resumen del módulo 1. Texto: la orientación en el contexto sociocultural. La humanidad es testigo de una enorme transformación en la cual los países del primer mundo evolucionan hacia una sociedad distinta, postcapitalista, informática, postindustrial y posmoderna, mientras que en otros países sufren las consecuencias del atraso económico en todos los sectores. A diferencia de lo que sucedió durante décadas, ya no se piensa que el porvenir va a ser extraordinario, radiante, o que el progreso puede ser ilimitado. Los grandes fundamentos de la modernidad han sido abandonados. La transición entre la etapa industrial y la postindustrial ha creado desajuste en la mayoría de los países que están en el proceso de transformación hacia una economía de mercado. Aparece el desempleo como una forma distinta de violencia, como uno de los desajustes más serios en un problema que aflige a la mayoría de los países, inclusive a los más prósperos. El desempleo es un fenómeno social preocupante. Las personas han perdido parte de su valor. Hoy la computación y la informática ha suplido muchos empleos. Es importante tener especial cuidado en no coartar la creatividad del hombre para que pueda crecer, ser libre y dinámico, verdadero impulsor de los cambios, detectar, incentivar y promover la libertad de las personas para que se animen a ser ellos mismos. Es uno de los roles de los orientadores. Se suele confundir trabajo con empleo, porque lo que suelen reclamar los desempleados es un empleo fijo con horarios, sueldos y funciones claramente asignadas. Esta forma de empleo es la que está desapareciendo para dar lugar a tareas más libres, variadas, con requisitos diferentes, en situaciones más flexibles. Para ayudar a que las personas consigan un trabajo acorde con sus deseos, todo orientador deberá tener claro cuáles son los trabajos que existen en esta sociedad occidental. Existen diferentes categorías de trabajo: servicios rutinarios de producción, servicios de personas, servicios simbólicos y analíticos. Si bien se suele considerar estos tres tipos muy amplios de trabajo, ha cambiado la estructura de la producción y el empleo. Hoy existen muchos trabajos por cuenta propia que suelen ser muy exigidos porque se trabaja muchas horas sin beneficios sociales. No se tiene un retiro asegurado ni protección social. Hay también subempleo. Y puesto que el trabajo es la actividad humana más completa, el impacto del desempleo tiene múltiples consecuencias en las personas. Desde el enfoque psicológico, el desempleo hace sentir al sujeto que su vida carece de sentido, ya que el trabajo es vivido como una necesidad, no solo porque deba obtener un ingreso, sino por algo más profundo. Las personas ansían sentirse útiles. Por esto muchos desempleados tienen una verdadera crisis de identidad. Parece que ya no supieran quiénes son, puesto que el trabajo es uno de los datos que identifica a las personas como quién es. El desempleo suele ser de diverso tipo: el estructural, el coyuntural y el de rotación. Es importante comprender que se debe enfrentar cada tipo de desempleo con instrumentos sociales eficaces y que es necesario elaborar estrategias globales, pero también específicas para el corto, mediano y largo plazo. Hoy la formación suele ser polifuncional para que los educandos y trabajadores puedan realizar muchas tareas, ya que han desaparecido los puestos fijos con tareas y funciones siempre iguales. Es fundamental invertir más en educación. Las naciones más exitosas del siglo XXI serán las que logren excelencia en el desarrollo de sus recursos humanos, transformando su fuerza laboral en un verdadero capital humano y social. Es primordial lograr la creación de un sistema integral de orientación que debería estar inserto en el sistema educativo en todos los niveles, pero que además pudiera colaborar en los servicios de empleo, en instituciones de bien público y en múltiples formas.
nos cabe la responsabilidad social de buscar cómo lograr esta participación. Texto. ¿Qué es la orientación vocacional? La orientación vocacional es un campo compartido, interdisciplinario, aúna particularmente dos vertientes, la psicológica y la pedagógica. Asimismo, incide en otros contextos, en especial el social y el económico. La orientación vocacional interesa en distintos ámbitos, como en la educación, en la salud mental y desde lo preventivo. Los consultantes van desde la pubertad hasta la vejez, sanos o enfermos, hayan estudiado o no. Las principales fuentes teóricas de la estrategia clínica en orientación vocacional provienen del psicoanálisis y de la psicología social. De estas bases se deriva el llamado método clínico operativo. La aplicación de técnicas, sean ellos test u otros recursos, solo adquiere sentido en ese contexto más amplio y abarcativo de planeamiento y resolución del conflicto, donde cada orientado es único e irrepetible y donde cada encuentro con el orientador es una experiencia personal para la cual no existen supuestos previos, rígidos ni recetas. Tampoco soluciones estereotipadas, conclusiones o consejos dados por el orientador. La orientación vocacional no es un dictamen ni un estudio psicológico del cual se desprendan resultados, ni un consejo o prescripción de tipo médico o mágico. Es un proceso, un recorrido, una evolución mediante la cual los orientados reflexionan sobre su problemática y buscan caminos para su elaboración. Su centro pasa por el orientado y no por el orientador o las técnicas. Todo lo que se trabaje durante la orientación vocacional tiene por finalidad movilizar al orientado para poner en práctica su protagonismo y en cuanto a conocerse, conocer la realidad y tomar decisiones reflexivas y de mayor autonomía, que tomen en cuenta tanto sus propias determinaciones psíquicas como las circunstancias sociales. Entonces, el método clínico operativo es una actitud de escucha y diálogo que posibilita al orientado desplegar sus interrogantes, sus temores, fantasías y expectativas para rastrear en su mundo interior. En el método clínico también se implementan técnicas auxiliares, pero siempre al servicio del conocimiento de sí mismo, que mediante ellas pueda lograr el consultante, no como dato diagnóstico aislado, pues la orientación vocacional no es un psicodiagnóstico. Estas técnicas incluyen test proyectivos, test psicométricos, técnicas no estandarizadas, dramatizaciones, juegos, técnicas plásticas, técnicas informativas, etc. Texto. Las múltiples aristas de la vocación. El concepto de vocación ha sido tomado por distintos discursos sociales a lo largo del tiempo. Esto les ha otorgado diferentes acepciones y enunciados. Es importante interrogar dicho concepto porque a partir del sentido que socialmente se le asigna, se concibe un sujeto y se moldea una praxis o una práctica. Entre sus múltiples y variadas objeciones, la vocación emerge como algo que cada uno tiene o no tiene, o en todo caso debería tener para poder ser alguien singular en la trama social y él o los engranajes del mercado laboral. De esta forma, la vocación acude a representar uno de los tantos modos de objetivaciones de la subjetividad, objetivaciones que sin duda retornan del devenir histórico y producen determinados efectos transformadores, a su vez, las subjetividades. De esta manera, los interrogantes en torno a aquello que se objetiva como vocación atraviesa una amplia red discursiva. La vocación como mito de las Sagradas Escrituras. Desde el catolicismo, la vocación es y ha sido un llamado de Dios que condensa un llamado de ser, hacer y un llamado a hacer. Se trata de una especie de facultad dormida, innata, destinada a ser descubierta mediante un acto de revelación, una especie de voz interior.
Sigmund Freud sostenía que la religión impone a todos por igual un único camino para alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento. La vocación, imaginario social o institución. La vocación, su rareza consiste en que puede situarse tanto como instancia imaginaria como una instancia simbólica, un misterio a descubrir mediante la revelación del yo o un supuesto llamado. Cuando la ciencia positiva implícitamente desplaza a la religión de su centro, coloca a la vocación casi en el sitio de la institución. La vocación se encuentra sumamente ligada a este periodo de la emergencia de sociedad industrial, fundada sobre la base de la división del trabajo, que propicia el anhelo de un saber productivo sobre la eficacia de una futura inserción en la política económica. La vocación como ilusión. Una de sus características es tener como punto de partida a los deseos humanos. Freud indica que las ilusiones remiten a la realización de los deseos más remotos, intensos y apremiantes de la humanidad. De este modo, ilusión y vocación se enlazan vinculadas a la sujeción social. La creencia en la existencia tangible de una vocación ofrece resguardo frente a la incertidumbre. La vocación como síntoma. En la trama de la subjetividad individual puede presentarse bajo la forma de un síntoma y constituirse como un disfraz ilegible del entrecruzamiento entre mandamientos edípicos, culturales y el propio deseo del sujeto. La vocación como encrucijada. Un cruce de caminos convergentes y también una emboscada o acechanza. La encrucijada supone reconocer que no hay sujeción desiderativa sin sujeción social. La constitución subjetiva conlleva una apropiación singular de lugares y de modos de posicionamientos en el interior de los discursos sociales dentro de la estructura económica.